¿no? Entonces están frente a ustedes a las atelectasias obstructivas. Pero también si ustedes tienen una situación externa fuera del parénquima que comprime, obviamente tampoco el alveolo puede distenderse, están entonces frente a una atelectasia por compresión. Ahí dice perfecto. Implica colapso pulmonar donde el aire ha sido desplazado, ha sido reabsorbido. El otro subgrupo, por compresión del parénquima pulmonar que impide su expansión. En última instancia, atelectasia por obstrucción bronquial y atelectasia por compresión parenquimal. Por favor, el siguiente. Acá tienen ustedes los mecanismos. Ven ustedes, hay una radiografía, ¿no es cierto? Esta radiografía es blanca, pero ustedes dirán, de repente hay un líquido ahí, ¿no? Pero vean ustedes, si ven ustedes el mediastino, prácticamente el mediastino está jalado, está traccionado hacia el lado enfermo. Porque si eso fuera un derrame o fuera un tumor, qué sé yo, más bien el mediastino estaría empujado hacia el lado sano. Entonces una radiografía es importante, es fundamental. Ven ustedes que el mediastino está metido hacia la zona, o sea, hay prácticamente una pérdida de masa. Y esa pérdida de masa está dada precisamente por la atelectasia. Y la obstrucción bronquial, en las atelectasias obstructivas, pueden tener varias causas. Miren ustedes, puede ser de repente una obstrucción por crecimiento de un tumor en la vía respiratoria, un carcinoma broncogénico, ¿no es cierto? O cualquier otro tumor, o puede ser de repente un granuloma, puede ser coágulos, pueden ser cuerpos extraños, ¿sabes? Los chiquitos que se meten a veces bolitas, pequeñas piecitas de los juguetes, pueden aspirarse y el paciente puede taponar la vía respiratoria y hace una atelectasia. ¿Correcto? Entonces, y la atelectasia por compresión extrínseca obviamente es aquella situación en la cual la obstrucción no está dentro del bronquio, sino el bronquio se ve de alguna manera comprimido externamente. Y eso origina un cuadro muy interesante, porque con frecuencia se ve en la ventilación del lóbulo medio, y eso configura lo que se llama el síndrome del lóbulo medio. El síndrome del lóbulo medio es producido no por una obstrucción bronquial endoluminal, sino por una compresión del bronquio. Entonces, bueno, después vamos a pasar. La otra posibilidad que van a ver ustedes, el surfactante que les mencioné, es importantísimo. En los niños, obviamente, ustedes saben que existe la enfermedad de membrana hialina, entonces los pacientes tienen atelectasia porque el surfactante impide el colapso del alveolo, ¿no es cierto? Y en los pacientes mayores, obviamente que hacen el síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no es cierto? Existe una alteración bastante notoria en el surfactante pulmonar, lo que determina entonces que los alveolos se colapsen, ¿no? Colapso pulmonar por derrame pleural, neumotórax, eso es por compresión, y la otra por deficiencia de membrana hialina. Otro. Miren ustedes, ahí tienen ustedes el síndrome del lóbulo medio, les pongo acá a ustedes. El síndrome del lóbulo medio, ustedes recuerdan, es una estructura lateral y anterior, ¿ya? Por eso cuando yo a los chicos les digo, hay que examinar el pulmón por todo lado. Porque si ustedes tienen una neumonía localizada en el lóbulo medio y están examinando solamente la parte posterior, no van a encontrar absolutamente nada. Lóbulo medio, miren ustedes. Adelante, atrás no hay absolutamente nada. ¿Correcto? Y el síndrome del lóbulo medio se caracteriza precisamente por compresión extrínseca de la vía, ¿no es cierto?, del bronquio que hoy está ventilando el lóbulo medio, ¿no es cierto? El lóbulo medio, debido a que obviamente es más angosto, los orificios son pequeños, ¿no es cierto?, está rodeado por una serie de tejidos linfoides y es más comúnmente afectado y se puede convertir, puede comprimirse y convertir en una atelectasia. Interesante todavía en nuestro medio, un síndrome del lóbulo medio, en el cual estoy suponiendo que hay un ganglio, como dice ahí, que está comprimiendo, probablemente ese ganglio sea de tipo tuberculoso. Si el síndrome del lóbulo medio se presenta en un sujeto mayor que está comprimiendo también el lóbulo medio, o se llama el bronquio del lóbulo medio, lo más probablemente que sea una compresión por un problema de tipo neoformativo, una neoplasia endobronquial del bronquio del lóbulo medio. Acá tienen nuevamente, miren ustedes, nuevamente venimos y manifestamos los exámenes, el examen que van a hacer ustedes de manera ordenada, ¿no es cierto? ¿Qué tendrán los síntomas? Obviamente dependiendo de la forma, de la extensión, tos, dificultad respiratoria, dolor torácico, ¿no es cierto? Por supuesto la expansión torácica va a estar completamente alterada,
Y por supuesto, si la atelectasia es pequeña, probablemente hasta el paciente puede ser asintomático, ¿no es cierto? ¿No? En la inspección, nuevamente, esta parte del pulmón que no está sin aire va a estar, obviamente va a originar un tórax completamente asimétrico. Y cuando hacemos la amplexación, probablemente la movilidad de esa parte que se llama retraída no se va a movilizar, ¿no? Porque el aire se va a desplazar para la zona enferma. Entonces puede haber todas las molestias de manifestaciones de respiración laboriosa, como tiraje, etcétera, etcétera, pero la amplexación les va a decir a ustedes que la zona retraída no se moviliza. En la palpación, ¿no? En la palpación, la amplexación ya está mencionada, ¿no? En las vibraciones vocales, ¿no es cierto? Como es un tejido condensado, podría estar un poco incrementado. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, cuando hay una disminución, las vibraciones vocales están muy disminuidas o morir, las vibraciones vocales, ¿no? ¿Por qué? Porque para las vibraciones vocales, para que se produzca vibración vocal, tiene que llegar la corriente de aire, que llega por la vía, por el bronquio, y si el bronquio está obstruido, obviamente no llega y la vibración vocal está ausente, a diferencia del síndrome neumónico, ¿correcto? En cuanto a la percusión, si hay oportunidad de ver una atelectasia grande, obviamente habrá matidez y submatidez, ¿no es cierto? Y en la ocultación, como no está llegando aire, el murmullo viscolar prácticamente está ausente, tampoco va a generar ruidos, no puede haber crepitantes, porque para que haya crepitantes tiene que pasar el aire y tiene que distender el alveolo, ¿no es cierto? No hay soplos y tampoco existe alteraciones de la voz, porque obviamente la conexión no está funcionando y está obstruida. Otro, por favor. El síndrome cavitario, ya más o menos lo hemos mencionado, es obviamente la presencia, es un conjunto de signos biológicos que se producen como consecuencia de una cavitación en el pulmón. Y esta cavitación obviamente es secundario a necrosis del parénquima, ¿no? Y acá tienen que diferenciar dos cosas en cuanto a cavidades. Una de ellas es obviamente la caverna. La caverna es una estructura obviamente que tiene paredes gruesas, ¿no? Para que diferencien ustedes de las bulas, que las bulas también obviamente son cavidades, pero de paredes delgadas, muy delgadas, como la pared de un globo. Esas son las bulas. Pero acá en las cavernas existe toda una organización, hay una pared gruesa. Ya les he mencionado que la pared gruesa tiene un componente de tejido conjuntivo, puede estar tapizado por el clima, por algunas pequeñas células, y fundamentalmente puede tener pequeñas, obviamente, vasos neoformados, que son los aneurismas de Raynaud, obviamente que pueden romperse y el paciente tener rápido. Pasa, por favor. Granulomatosis, vaya a ser diagnóstico diferenciales, granulomatosis, neoplásticos, miren ustedes, no toda caverna necesariamente es tejido necrótico, puede haber un tumor necrosado, ¿no? El absceso pulmonar que he mencionado, y a veces malformaciones, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado esto, la expectoración, la tos, etcétera. Miren ustedes las cavernas que se presentan, ¿no es cierto? Sigue, por favor, ¿no es cierto? Y las alteraciones que pueden encontrarse, ¿no? Tórax adelgazado, o sea, tengo un paciente que tiene de repente una neoplasia, una tuberculosis, ampliación definida. Las vibraciones vocales pueden estar aumentadas porque periquística o perigema cavitaria, puede haber condensación del parénquima y puede haber, lo que dice ahí, un aumento de la vibración vocal. En la percusión, obviamente van a encontrar ustedes sonoridad si es grande la situación, ¿no es cierto? Y timpanismo, si ocurre de repente una bula bastante grandaza, ¿no es cierto? Y cuando ocurren los miembros inferiores, generalmente hay matidez, porque obviamente el parénquima es mucho más y la zona perigema cavitaria está condensada, ¿no es cierto? Y en la ocultación, lo más interesante que puede encontrar lo que se llama es un soplo, ¿no es cierto? Va a encontrar un soplo de tipo, se llama soplo cavitario, soplo en O. Sigue, por favor. Finalmente esto es la famosa triada de Lennec en el síndrome cavitario. Pectoriloquia, soplo cavitario y se acabó. 2 días ahorita, rompe la voz.